Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de charlas en torno a los feminismos que propone el área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Me presento, soy Noelia Figueroa, soy docente de la Facultad de Política y doctora en Ciencias Sociales y pertenezco al Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género. Y en esta ocasión me gustaría charlar con ustedes acerca de una historización posible sobre el movimiento social, político y la producción teórica de los feminismos. Varias de estas cuestiones las introdujo mi compañera Flor en el encuentro pasado y bueno, aprovecho para mandarle un abrazo a ella y a todos los compañeros del área porque estos tiempos de aislamiento social nos tienen distanciados físicamente, pero como dice Dora Barranco, es muy importante que todo el tiempo recordemos que estamos aisladas, pero no solas, y que recurramos y que estemos en contacto con las redes que construimos cotidianamente para poder sentirnos más cerca y atravesar esta situación que no está nada fácil con las herramientas que los feminismos también nos proveen. Flor, un poco en el encuentro anterior, introducía una conceptualización sobre los feminismos como una forma de mirar el mundo y justamente como una idea en torno a lo que produce un sujeto político, que es el sujeto político de los feminismos o les sujetos políticos de los feminismos, que al estar en la calle a la vez que cuestionan instituciones, van produciendo en muchos casos conocimiento para poder explicar aquellas opresiones y desigualdades que diagnostican. Sobre esa idea, digamos, con ese trasfondo de acuerdo en torno a lo que son los feminismos, Flor también hablaba de la metáfora de las olas, que nos permite pensarlos en un constante movimiento de manera que no sea algo estático, sino que podamos ver justamente los avances y retrocesos, los flujos y reflujos y la fuerza, la mayor o menor fuerza, digamos, que a lo largo de la historia estos movimientos han tenido. Entonces, una primera aclaración que siempre hacemos cuando trabajamos en torno a la conceptualización de las olas o de los oleajes es que es una conceptualización que nos permite ver a los feminismos en los momentos de mayor auge o de mayor potencia, pero que tal vez tiene algunos problemas metodológicos para encontrarnos o para poder hablar de los momentos de mayor invisibilidad o de mayor retroceso o de construcción, digamos, feminista latente y no tan evidente o tan manifiesta, por lo menos en el ámbito de lo público. La idea de las olas es una idea que en la literatura clásica feminista es muy usada. Hay autoras como Nuria Varela, como Amelia Valcárcel que la utilizan. Yo por mi parte les recomiendo el libro de Luciano Fabri, Aportes feministas para la construcción de poder, apuntes feministas y construcción de poder popular, que bueno, Lucho va a ser el compañero que esté creo que en el próximo encuentro. Su sistematización en torno a las olas retoma varias de estas autoras clásicas, pero las sintetiza de una forma con la que nosotras trabajamos mucho, así que se los recomiendo. Decía que uno de los problemas que tienen las olas es que tal vez nos muestran los momentos de mayor visibilidad o de mayor fuerza o potencia del movimiento, pero hacen que momentos de mayor latencia pasen desapercibidos. Entonces siempre hay que tener ese recaudo. Y el otro problema que también siempre marcamos con las olas es que es una forma de periodización que está muy construida desde una perspectiva bastante colonial, bastante eurocéntrica, porque lo que mira son sobre todo los procesos de los países europeos y de Estados Unidos. O sea, tiene una mirada muy puesta sobre el norte. Y nos falta mucho todavía de construir historiografía y propuestas de interpretación de la historia de los feminismos que pongan en el centro los países y los pueblos, digamos, y las naciones que no pertenecen a ese centro o que no están contenidas, digamos, en ese occidente más
dominante. Así que teniendo en cuenta que siempre es importante hacer esas salvedades, igual nosotras elegimos usar la idea de las olas feministas cuando hablamos de genealogías, porque nos permiten ir identificando los núcleos temáticos, las conceptualizaciones, pero sobre todo las propuestas políticas y los temas y los ejes, digamos, que en cada ola marcaron con mayor fuerza el movimiento, y también nos permiten ver cómo a lo largo, digamos, de la historia que conocemos por lo menos, esos ejes y esas temáticas se van retomando, van creciendo, van dialogando entre sí, digamos. Lo que nos permite hacer, digamos, esta idea de las olas es pensar que si hoy estamos atravesando una cuarta oleada feminista es porque antes hubo compañeras y compañeros que estuvieron planteando, por ejemplo, en la primera ola la necesidad y la importancia de que la mujer pudiera tener los mismos derechos civiles y políticos que los varones, o porque antes hubo compañeras que en la segunda ola feminista pudieron hacer eje, digamos, en la pregunta en torno a la opresión de las mujeres en tanto tales y acuñar categorías que todavía usamos, como la de patriarcado, como la de sexo-género. O sea, es muy importante para nosotras esta forma de historización porque nos permite poner en diálogo planteos y cuestionamientos políticos que el movimiento va haciendo en distintos momentos y no sentirnos tan huérfanas, digamos, porque cualquier movimiento social disruptivo, contrahegemónico, que está cuestionando, digamos, una forma de desigualdad, en general tiene que hacer este ejercicio de rastrear sus antecedentes y quienes sentaron precedentes, porque los privilegiados, muy en general también, o como un ejercicio muy recurrente, buscan borrar esas huellas, ¿no? Tal como decía Rodolfo Walsh. Entonces, para quienes somos parte de estos movimientos, hacer el ejercicio de buscar genealogías es fundamental. Hecha toda esta aclaración, me gustaría tan solo introducir muy brevemente cada una de las olas, como para que tengamos algunas referencias generales. La primera ola feminista, o lo que nosotras entendemos como primera ola feminista, es aquella que surge un poco como consecuencia indeseada de los procesos de revoluciones burguesas, sobre todo la Revolución Francesa, que en el marco de la alteración de un orden y de la construcción de una nueva institucionalidad, sin embargo, sigue dejando, digamos, en el olvido, o sigue condenando a las mujeres y a otros cuerpos que no responden al del arquetipo viril, en lugares marginales de ese nuevo orden en construcción. Entonces, marcamos siempre que esa primera ola puede tener, o podría pensarse que empieza junto con la Revolución Francesa en 1789, y que incluye la lucha que duró hasta las primeras décadas, digamos, del siglo XX en los países centrales, la lucha por el sufragio femenino. Entonces, tenemos un gran periodo de tiempo que lo que tiene en común, digamos, o que contiene procesos que lo que tienen en común es la disputa por ocupar el espacio público y por acceder a aquellos espacios que nos fueron negados durante tanto tiempo para conquistar la igualdad, por lo menos formal, en clave de derechos civiles y políticos. Entonces la primera ola está marcada por esa búsqueda de las mujeres de ser ni más ni menos que ciudadanas, digamos. Tenemos referentes muy importantes como Olympe Dugas, como Mary Wollstonecraft, como Louise Michel más adelante en la Comuna de París. Podemos también enmarcar en esta ola todas las revolucionarias rusas que también llevaron adelante cambios muy concretos en el marco de la Unión Soviética, a las anarquistas que en Argentina tuvieron mucho peso, y bueno, y por supuesto a las sufragistas que, si bien se las conoce sobre todo por la lucha por el derecho al sufragio, estaban peleando por muchos derechos que hoy nos parecen básicos, como el derecho a la educación superior o a poder tener administración y manejo de patrimonio, para que podamos
tener también patria potestad sobre los hijos, digamos, muchas de las peleas que consagran derechos que hoy nos parecen elementales, se las debemos a esas ancestras de la primera ola. Entonces, si hay un núcleo, digamos, que puede englobar todas esas luchas muy diversas entre sí, que dan cada una, digamos, para un montón de tiempo de conversación, es que justamente hay una disputa por ocupar el espacio público. Cuando hablamos de la segunda ola de los feminismos, estamos ya pensando en la década de los 60 y 70, también en Estados Unidos y en los países de Europa Occidental, que es una ola que está enmarcada, digamos, en un contexto histórico que es el de la segunda posguerra y el del crecimiento del capitalismo, como muchos han llamado, el capitalismo organizado y de la consolidación de los estados de bienestar. Es una segunda ola que ya no solo cuestiona, digamos, la desigualdad en los derechos, sino que marca que incluso habiendo conquistado muchos de esos derechos, las mujeres seguíamos estando en un lugar de opresión, sufriendo un montón de formas de violencia, de abuso sexual, de falta de soberanía sobre nuestros cuerpos. Es la ola que empieza a discutir con mucho más fuerza la sexualidad, el derecho al placer, la posibilidad de la decisión sobre la anticoncepción, el aborto, bueno, muchas de las cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo centrales para nuestro movimiento, y además es una ola que está marcada por el acceso de muchas mujeres a la universidad y a la academia. Entonces es una ola que ha logrado sistematizar muchos conceptos y plantear muchas ideas que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, digamos. Esa segunda ola feminista está muy emparentada con todos los movimientos antisistémicos que en los 60 cobran mucha fuerza, y es una ola que se va a definir por hacerse la pregunta en torno a la opresión de las mujeres en tanto mujeres y a buscar respuestas filosóficas, psicológicas, materialistas, desde muchas perspectivas que abonan a esta comprensión en torno a un orden social desigual que, incluso habiendo equilibrado en muchos países en términos de derechos formales, civiles y políticos, seguía mostrando a las claras la diferencia en la forma en que somos socializadas, digamos, varones, mujeres y otras identidades. Entonces es una segunda ola esta segunda ola es muy prolífica en términos de producción teórica y académica y tiene muchísimas referentes. Una fundamental del feminismo liberal, por ejemplo, es Betty Friedan. La tenemos a Simone de Beauvoir, que si bien no pertenece a la segunda ola, es el antecedente más directo. Tenemos, bueno, a todas las marxistas feministas, a las feministas radicales, está Kate Millett, está Shulamit Firestone, muchas autoras que con sus planteos también estaban discutiendo en gran medida con sectores de la izquierda, tanto académica como política, cuestionando, digamos, esta perpetración o esta prolongación de las formas de sujeción a las mujeres que seguía permaneciendo, digamos. Entonces, si tenemos que pensar un núcleo que define esa segunda ola, es justamente el análisis y el cuestionamiento de la opresión de las mujeres en tanto mujeres, en una perspectiva mucho más holística, digamos, de preguntarse sobre las tareas de cuidado, las formas de reproducción social, el lugar de los cuerpos, bueno, muchas de las cosas que hoy en el marco de la pandemia siguen apareciendo como fundamentales para pensar nuestro orden social. El problema que tiene, o uno de los problemas que tiene esta segunda ola de los feminismos, y que también lo tuvo la primera ola feminista, es que sigue hablando, digamos, o centralmente conceptualiza como sujeto del feminismo a la mujer, que además responde a un tipo de mujer o una forma de mujer, que en general es una mujer blanca, de clase media, universitario, con acceso a cierto nivel de estudios, heterosexual, de los países centrales. Entonces, la tercera ola feminista, que tal vez es la más difícil de definir porque históricamente su contexto es más, si se quiere, es mucho menos preciso,
pero bueno, tiene fuerza, digamos, o tiene importancia a partir de los 80 y con mucha producción en los 90 también. Es una ola que viene a cuestionar a las dos anteriores desde perspectivas que hasta el momento habían sido marginalizadas. Entonces, es la ola en la que nos encontramos con la producción de las feministas lésbicas, de la teoría queer, las feministas comunitarias, las feministas indígenas, las feministas negras, que tal vez son de lo más potente que también que tenemos en el marco de los feminismos. Son todas feministas que desde distintas perspectivas van a cuestionar ese sujeto eh, hegemónico del feminismo, esa mujer, hoy podríamos decir cisexual, heterosexual, blanca, de clase media, lo van a cuestionar planteando que la trayectoria de esa mujer o su vida no representa o no engloba la diversidad y la pluralidad de trayectorias posibles para sujetos feminizados o atravesados por las distintas formas de opresión patriarcal, digamos, una ola que justamente plantea la importancia de marcar las identidades y trabajar sobre esas diferencias para no hacer el mismo ejercicio patriarcal de intentar universalizar todo tras una sola identidad o tras una sola experiencia de vida o trayectoria. Entonces, esa tercera ola es muy importante porque, bueno, incluso hoy nuestro feminismo muchas veces sigue ejerciendo esas formas de asimetrías o esa negación de las diferencias hacia adentro y es muy importante estar siempre alertas para no reproducir esas asimetrías y para no intentar nunca hablar en nombre de todas. Bueno, hasta acá llegamos con las tres olas pasadas. No me queda tiempo para meterme en la cuarta ola, pero seguramente hay mucho por delante en esta serie de encuentros y lo podemos dejar abierto al debate. Hay un libro que les recomiendo que se llama La cuarta ola feminista, en la que escribimos varios artículos, compañeras de todo el país, así que si les interesa pueden buscar ese material y lo discutimos por acá. Bueno, un abrazo.